sin cesar el arca salvó a Noé y su hogar. No demores más pecado. La puerta del cielo se puede cerrar. Oh, el arca Moviéndose sin cesar el arca salvó a Noé y su hogar. El arca moviéndose sin cesar el arca salvó a Noé y su hogar. La iglesia a veces durmiendo está. Parece que espera al fin comenzar. El arca moviéndose sin cesar el arca salvó a Noé y su hogar. se Mueve a un lado, se mueve al otro, y sobre un monte el arca se posó. El arca moviéndose sin cesar el arca salvó a Noé y su hogar. Si la paz buscando estás, Tú debes dejar a Cristo en ti entrar. oh, el arca Moviéndose sin cesar el arca salvó a Noé y su hogar. El arca moviéndose sin cesar el arca salvó a Noé y su hogar. que puede a ti de Dios hoy alejarte. Yo pienso si estás débil en la oración. El arca moviéndose sin cesar el arca salvó a Noé y su hogar. Se Mueve a un lado, se mueve al otro, y sobre un monte el arca se posó. El arca moviéndose sin cesar el arca salvó a Noé y su hogar. Algo yo te quiero decir. cuando al cielo vayas, No me dejes atrás. oh, el arca Moviéndose sin cesar el arca salvó a Noé y su hogar. El arca moviéndose sin cesar el arca salvó a Noé y su hogar. Hermanos, vamos a predicar. Pues solo así Jesús volverá. Él viene muy pronto ya a buscar a su pueblo, viene y a nuestro hogar nos llevará. Él viene por ti, Él viene por mí, y sobre las nubes lo recibiré. Él viene muy pronto ya a buscar a su pueblo, viene y a nuestro hogar nos llevará. oh, él viene Muy pronto ya a buscar a su pueblo, pronto con Cristo al cielo, Cristo al cielo. Vamos hacia el cielo juntos, yo no me voy a quedar. Y si nunca más te vuelvo a ver, allá en el juicio te veré. Fue en el foso que Daniel comenzó Sí, a a orar. De los leones Cristo lo salvó. Ese fue un gran día de fe, fue un gran día de fe, déjame decir, vamos hacia el cielo juntos, yo no me voy a quedar, y si nunca
nunca más te vuelvo a ver, allá en el juicio te veré. Todo el pueblo Con Josué comenzó a orar. sí a orar, Y Josué mandó que el sol pare su andar. Ese fue un gran día de fe, fue un gran día de fe, déjame decir, vamos hacia el cielo, juntos, yo no me voy a quedar, y si nunca más te vuelvo a ver, allá en el juicio te veré. Los 3 hebreos en el Horno están, oran con gran fe. Vino un ángel y los protegió. Ese fue un gran día de fe, Fue un gran día de fe. Muy pronto todos vamos hacia el cielo. Juntos, yo no me voy a quedar. Y si nunca más te vuelvo a ver, allá en el juicio te veré. Vamos hacia el cielo, juntos, yo no me voy a quedar. Y si nunca más te vuelvo a ver, allá en el juicio te veré. Te veré, te veré, te veré. Amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche y que lo harán de manera pregrabada. Aquí estamos una vez más con ustedes en vivo a través del ministerio siguiendo sus pisadas. Así que vamos a meditar una vez más en la palabra del Señor. En esta maravillosa noche le pusimos al tema disfrutando de la longanimidad de Dios. Amén. Nuestro tema, mis amados hermanos, por supuesto que está basado en 1 de Pedro, su capítulo 2 y su verso 3, donde la palabra de Dios dice: si es que habéis gustado, si es que habéis probado, si es que habéis conocido de la benignidad de Dios, o sea, de lo bueno que es Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, verdad? Entonces, para eso tenemos que primeramente, ¿verdad? Conocer los atributos de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros pues ya conocemos, ¿verdad? Y otros no, pues necesitamos, hermanos, estudiarlo, meditarlo y poderlo llevar a la práctica, ¿verdad? Nunca es tarde para conocer lo bueno que es Dios, nunca es tarde para descubrir las maravillas de Dios en nuestras vidas, y Dios es un Padre para nosotros y nosotros debemos conocerle, ¿verdad? Como Él es, cada día más. En este caso vamos a hablar de la longanimidad de Dios y vamos a ir a Dios entonces, hermanos, en una oración. Gracias por estar en sintonía en esta maravillosa noche. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí presentes, Padre Celestial, para poder alabar y glorificar tu nombre, Señor, para poder meditar tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por cada uno de nuestros hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos van a estar sintonizando, Padre Celestial. Los ponemos en tus manos en cualquier necesidad, problema, pruebas que estén pasando, Señor. Que tú seas con ellos, Padre Celestial, que tú les concedas todo lo que necesitan, de acuerdo a tu voluntad, Padre, y conforme a la necesidad de cada uno de ellos, Padre Celestial. Asimismo, Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder conocerte cada día más. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mis amados hermanos. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en esta maravillosa noche. Vamos a meditar juntos en la palabra del Señor. Por supuesto, nuestro tema es una serie de temas, ¿verdad?, que vamos a estar tocando. Pero nuestra base es 1 de Pedro 2:3. Dice la palabra del Señor: si es que habéis gustado de la benignidad de Dios, probar lo bueno que es Dios, conocer a Dios
lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, ese es el mensaje del apóstol Pedro, que tanto conocemos a Dios, y para conocer a Dios entonces hay que hablar también de sus atributos y ver cómo nosotros, ¿verdad?, disfrutamos de sus atributos, o podemos disfrutar, ¿verdad?, de los atributos de Dios, si es que todavía no lo practicamos, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pedro escribe la carta para que los hermanos puedan ver las maravillas que hay en Dios, ¿verdad? La bendición que hay en Dios para el creyente, que a veces nosotros, hermanos, descuidamos las bendiciones de Dios, ¿verdad? Desaprovechamos las bendiciones de Dios, y es por eso que el apóstol Pedro escribe pues la carta, ¿verdad? Para que ellos puedan tener todas las herramientas, ¿verdad? Todo el armamento, todo el arsenal, se podría decir, ¿verdad? Para poder perseverar en un tiempo difícil que están viviendo nuestros hermanos, ¿verdad?, de allá de Asia Menor, y que están pues esparcidos. Amén. Entonces, vamos a basar nuestro tema, entonces, este es el punto de partida, pero nuestro texto base está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 2 y su verso 4. Es ahí donde vamos a hablar de la longanimidad de Dios. Vamos a ir entonces a Romanos capítulo 2 y verso 4. El texto de 1 Pedro 2:3 solamente es un punto de partida para poder entrar a ver, ¿verdad?, una serie de atributos que Dios tiene, ¿verdad?, y que nosotros debemos practicar también como creyentes para que sea una bendición Dios en nuestra vida, ¿verdad? Una bendición real, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces, para eso usamos ese texto nada más como introducción a lo que podemos ver, ¿verdad?, del carácter de Dios y cómo bendice Dios al creyente. Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 2 y su verso 4. Dice la palabra del Señor de esta manera: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Qué maravilloso texto de la palabra del Señor. Fíjense que aquí vemos entonces, mis amados hermanos, la longanimidad de Dios. Entonces, bien importante este punto que vamos a meditar en esta maravillosa noche. ¿Qué es la longanimidad de Dios? Como punto número 1, disfrutamos de su longanimidad. Longanimidad significa grandeza de ánimo. Fíjense, grandeza de ánimo. ¿Necesitamos nosotros ánimo? Claro que sí, necesitamos ánimo, pero ¿cómo vamos a practicarlo si no lo sabemos, verdad? Entonces, en este mundo, hermanos, en el que vivimos como creyentes, ¿verdad? Se sufre. Ser creyente no quiere decir que no va a haber sufrimiento, que no va a haber pruebas, que no va a haber luchas, ¿verdad? Este mundo es de sufrimiento. Todos sufren, creyentes y no creyentes, pero el creyente tiene la ventaja, que tiene la bendición de Dios. El problema es que a veces no usamos, no nos hacemos, no aprovechamos la bendición de Dios en nuestras vidas y queremos luchar por nosotros mismos y conforme a nuestro carácter, ¿verdad? Pero es mejor conocer el carácter de Dios porque eso nos da fortaleza. Entonces, longanimidad significa grandeza de ánimo. La perseverancia de ánimo frente a las adversidades, cualquier adversidad, no solamente una, ¿verdad? No, frente a las adversidades podemos tener grandeza de ánimo, ¿verdad? Número 2, por lo tanto, el creyente no debe olvidar esta virtud. El creyente no debe desconocer la longanimidad de Dios, no debe pasar desapercibida en la vida del creyente. El creyente debe conocer la longanimidad de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el creyente no debe olvidar esta virtud para poder perseverar. Debe ser parte de nuestra vida en todo tiempo. Para esto hay que probarlo y estar listo
para enfrentar los desafíos. Fíjense, es interesante. Por lo tanto, el creyente no debe olvidar esta virtud. ¿Cuál virtud? La virtud de la longanimidad de Dios, porque es el carácter de Dios. No debemos pasarlo desapercibido porque es útil en nuestra vida. Y si nosotros conocemos esta virtud y la practicamos, entonces podemos perseverar. Estamos listos para cualquier desafío que podemos enfrentar. Y hay muchos desafíos que podemos enfrentar en nuestra vida como creyentes, ¿verdad? No solamente desafíos en la iglesia, desafíos en su ministerio, no solamente ahí, también desafíos en su hogar, desafíos en su matrimonio, desafíos en su vida como joven, desafíos en el trabajo, cualquier desafío que puede venir en su vida. Si nos hacemos de esta virtud, entonces estamos preparados para cualquier obstáculo que podamos enfrentar. Entonces, vamos a pasar aquí al inciso A. La longanimidad de Dios. Número 1. La longanimidad de Dios es un beneficio para el hombre. Fíjense, es un beneficio para el hombre. ¿Qué pasaría si Dios no tuviera esta virtud? ¿Qué pasaría con los seres humanos? Imagínense. Pero es un beneficio para el hombre. ¿Por qué? Porque Romanos 2:4 dice: o menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Quién lo desprecia? El hombre. Entonces, es un beneficio, ¿verdad?, de Dios para el hombre. Inciso A, o menospreciar la riqueza de su benignidad. Inciso B, paciencia y longanimidad. Inciso C, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjense, este atributo de Dios, ¿verdad?, es una bendición para la vida del hombre. ¿Y qué pasa con el hombre? Como dice el inciso C, ignorando. El hombre lo ignora, ¿verdad? El hombre no toma en cuenta a Dios en su vida. Entonces, como creyentes, ¿verdad?, no debemos ignorar las virtudes de Dios. Debemos primeramente conocerlas y después, hermanos, llevarlo a la práctica, ¿verdad?, para poder disfrutar de esa virtud. Entonces, esto es algo que se tiene que desarrollar en nuestra vida, ¿verdad? No viene así como por obra de magia, sino es a través de la palabra del Señor. La palabra nos instruye y a través de la palabra podemos conocer quién es Dios, ¿verdad? Y a través de conocer a Dios, entonces podemos también disfrutar de las bendiciones de Dios. Esta es una bendición, la longanimidad de Dios es una bendición para todos los hombres. Lo que pasa es que el hombre, dice la palabra, la ignora, ¿verdad? El hombre la ignora, no se preocupa por conocerla, por buscarla, simplemente pasa desapercibido, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de la humanidad. Número 2. Participamos de la longanimidad de Dios cuando, inciso A, creemos y nos arrepentimos. Inciso B, entonces nos damos cuenta de su riqueza. Inciso C, entonces no la despreciamos. Fíjense, ¿hasta cuándo es que nosotros empezamos a participar, ¿verdad?, a aprovechar esta bendición de Dios? Es cuando creemos y nos arrepentimos. Hasta entonces. Entonces nos damos cuenta de su riqueza, de la bendición que hay en Dios. Entonces no la despreciamos. Pero antes que venimos pues al arrepentimiento, Dios nos bendice, ¿verdad?, con sus atributos, con la longanimidad. Pero el problema está en que nosotros lo despreciamos, ¿verdad? La salvación siempre está ahí para todos, pero ¿qué hace el hombre? Desprecia la salvación. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros ya como creyentes empecemos pues a disfrutar de lo que es Dios en nuestra vida. Inciso B, la longanimidad de Dios es inagotable. Romanos capítulo 2 y su verso 4. Dice la palabra del Señor: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Ahora dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es inagotable el carácter de Dios sobre la humanidad. Número 1, nunca se acaba. Inciso A, Dios es longánimo con el hombre. Éxodo capítulo 34 y su verso 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 34 y su verso 6. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso fue lo que Moisés exclamó cuando dice la palabra que pasó Jehová delante de él, ¿verdad? Por supuesto, Moisés conocía a Dios, sabía quién era Dios. Dice la palabra que Dios es tardo para la ira, que Dios es abundante en misericordia. ¿Es mentira? No es mentira, es verdad. Es verdad porque dice la palabra del Señor que Dios soportó a la nación de Israel 40 años en el desierto. Y una nación que estaba en el desierto, pero la palabra de Dios dice allá en Hechos, capítulo 7, que ofrecían cultos, ¿verdad?, a los dioses de Egipto. Ellos caminaban en el desierto, pero adoraban a los dioses de Egipto. Y Dios así los soportó a ellos. Dios tuvo paciencia con ellos hasta que poco a poco, pues, sus vidas se acabó porque eran personas grandes y murieron en el desierto, lamentablemente, ¿verdad? Y no pudieron entrar a la tierra de Canaán. Pero Dios estuvo esperando 40 años para que se arrepintieran, imagínense. Entonces, es una bendición de Dios para el hombre esa virtud. Todos nos beneficiamos, se podría decir que creyentes y no creyentes, ¿verdad? Porque el que no es creyente, Dios permite que él va a despertar el día de mañana, va a abrir sus ojos, va a hacer sus quehaceres. ¿Y por qué razón? Porque Dios le tiene paciencia. Dice la palabra, Dios es tardo para airarse. Fíjense, Dios no es como nosotros, hermanos. Uno, ¿verdad? Como hombre, como humano, ¿verdad? Nos hacen una cosa que no nos gusta y rápido nos airamos y a veces hacemos juicio sin misericordia, ¿verdad? Si Dios fuera como nosotros, entonces, mis amados hermanos, la bendición no fuera abundante, ¿verdad? Pero esta bendición, hermanos, de la longanimidad de Dios es un beneficio para el hombre, para todos los hombres, ¿verdad? Ahora, el problema, como ya dijimos, ¿verdad? El hombre lo desprecia. Inciso B, Dios es paciente con el hombre, segunda de Pedro, capítulo 3 y su verso 9. Acordémonos que el término longanimidad también significa paciencia, ¿verdad? Soportar, es alguien que espera pacientemente. Y eso es lo que es Dios, dice la segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo 3 y su verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. ¿Y con quién es Dios paciente ahí, según esos textos? Si leemos más atrás, dice la palabra con el hombre. ¿Y quiénes son esos hombres? Dice la palabra que son burladores de la segunda venida del Señor. ¿Alguna vez ha escuchado usted personas que se burlan de Dios, que se burlan de los creyentes, que ridiculizan a los creyentes de una y mil maneras, ¿verdad? Burlándose de que Dios no existe. Pero dice la palabra del Señor, estos hombres ignoran la bendición de Dios, que el atributo de Dios es tan grande, ¿verdad? Es tan maravilloso este atributo de la longanimidad de Dios, que Dios soporta, Dios tiene paciencia al hombre. También es por eso, ¿verdad? Que Dios no ha destruido todavía la tierra, porque Dios está esperando pacientemente que estos hombres se arrepientan. Entonces es una bendición, ¿verdad? En este caso para todos, ¿verdad? Porque el hombre no es destruido inmediatamente, porque Dios es un Dios con atributos maravillosos, como es la longanimidad. Entonces es importante, ¿verdad?, conocer a Dios y, sobre todo, ya conociendo a Dios, pues disfrutar de lo que Dios es en nuestra vida. Inciso C, Dios soporta al hombre, pero el hombre insiste en pecar. Ese es el problema, ¿verdad?
Dios soporta al hombre, pero el hombre insiste en pecar. Dios no destruye al hombre. Fíjense, esto es bien importante, mis amados hermanos, porque podemos ver, ¿verdad? Algunos ven a Dios como un Dios enojado, un Dios, ¿verdad? Que está buscando, ¿verdad?, destruir al ser humano. Eso no es verdad. Eso es un desconocimiento de lo que es Dios. Dios dice la palabra que es paciente con el hombre. Dios ama al hombre, ¿verdad? Dios soporta al hombre. Cuando soporta quiere decir, ¿verdad?, que Dios sabe que el hombre está mal, ¿verdad?, que el hombre es pecador, pero Dios le tiene paciencia al hombre. Dios no va y lo destruye de inmediatamente. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 9 y su verso 29? Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Para los que creen en la palabra, ¿verdad?, pues saben esta historia. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra, verdad? ¿Y por qué sucedió? Pero acordémonos que Dios salvó a Lot, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, es un Dios, ¿verdad?, que es longánimo con el hombre, en este sentido, ¿verdad? Y luego dice la palabra en Romanos 9:29, si Dios no nos hubiera dejado un remanente. Fíjense que el remanente que había en Israel era por obra de Dios, por voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Y por ese remanente, Dios no destruyó a Israel. Pero el mundo está igual, hermanos. Fíjense, por el remanente que iba a traer al Mesías, Salvador al mundo, Salvador del mundo, ¿verdad? El mundo no ha sido destruido, ¿verdad? Y ahora está la iglesia en el mundo, ¿verdad? Y eso es una bendición para el mundo, porque por eso el mundo no ha sido destruido todavía. Entonces Dios no destruye, hermanos, al hombre. Dios soporta, ¿verdad?, los pecados del hombre. Algunas veces pues hacen preguntas, ¿verdad?, que son a veces difíciles de responder, como por ejemplo, ¿por qué Dios soporta, por qué Dios no destruye a los violadores de los niños, ¿verdad? No sé si a usted le han preguntado eso, ¿no?, ¿verdad? ¿Por qué Dios no destruye a los asesinos? A aquellas personas que asesinan inocentes, ¿verdad? ¿Por qué Dios no destruye la corrupción? Y tantas preguntas así. Y esa es la respuesta. La respuesta es que Dios es un Dios longánimo con el hombre, ¿verdad? Que Dios soporta, ¿verdad?, todas las cosas malas que el hombre hace. Dios lo soporta, fíjense. Y es por eso que nosotros debemos aprender del carácter de Dios como creyentes, porque como creyentes vamos a ver muchas cosas malas que, como nosotros ya entendemos la palabra del Señor, ¿verdad?, desde nuestros principios, son cosas malas. Para el mundo no es malo, pero para nosotros sí, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, debemos de ser, ¿qué?, pacientes, ¿verdad? No nos vamos a poner al tú, ¿verdad? Vamos a tener la virtud de Dios, porque de esa manera es como nosotros podemos, hermanos, perseverar en este mundo. La palabra de Dios dice allá en Juan capítulo 17, no te pido que los saques del mundo, ¿verdad?, que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso el apóstol Pedro dice allá en su carta, en 1 Pedro capítulo 2, verso 3, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios, ¿verdad? Si es que habéis conocido a Dios, ¿verdad? Entonces vas a poder dejar las cosas que no son útiles en tu vida, ¿verdad? Como por ejemplo ser impaciente, ser intolerante, ¿verdad? No es útil en nuestra vida cuando estamos en un mundo, ¿verdad?, donde hay mucha maldad. Por ejemplo, ahí los hermanos iban a ser perseguidos, ¿verdad?, a muerte. Iban a ser desalojados habían sido desalojados de sus propiedades y estaban ahora en Asia Menor sin casa, ¿verdad?, sin techo, sin comida, tal vez sin vestidos, ¿verdad? Y sobre todo iban a ser perseguidos a muerte. Eso es mucho, ¿verdad? Cualquiera respondería. Si yo puedo responder, yo tal vez respondería, pero eso no es aconsejable en la vida del creyente, ¿verdad? El creyente tiene que aprender a ser paciente, así como Dios soporta a la humanidad. Nosotros debemos hacernos de esa virtud, porque esa virtud
nos hace fuertes, dice la palabra del Señor. Por eso es que también longanimidad significa grandeza de ánimo frente a las adversidades, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, es de mucha bendición en nuestra vida si nosotros conocemos, pues, ¿verdad?, a Dios y ponemos por práctica sus virtudes en nuestras vidas. Ser paciente es importante en cualquier lado donde andemos, ¿verdad? No solamente, bueno, desde la iglesia, también en nuestra casa, también en nuestro trabajo, también en nuestro país, también en nuestra comunidad, también con los vecinos, también donde sea, hermanos. Nosotros tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Porque ese es Dios. Dios es paciente. Y la paciencia, hermanos, también dice la palabra que da esperanza, ¿verdad? O sea que es una bendición en la vida del creyente si nosotros descubrimos, pues, esa virtud de Dios y la practicamos. Solamente, primeramente, ¿verdad?, creyendo en el Señor y después, pues, meditando su palabra, mis amados hermanos, creyendo, pues, en la palabra que eso es verdad, que eso me sirve, ¿verdad? Y hacerme, pues, de esa virtud. Entonces, inciso, el hombre se destruye a sí mismo al despreciar las riquezas de Dios. Fíjense que Dios no destruye al hombre. El hombre se destruye a sí mismo. El hombre se destruye a sí mismo, porque si yo soy impaciente, ¿quién se va a destruir? El enemigo no se va a destruir, porque al enemigo le voy a dar gusto. Entre más impaciente me pongo, más va a aprovechar el enemigo. Él sabe que está ganando terreno y va a destruirme, va hasta que yo sea destruido, entonces, ¿verdad? Porque es que el enemigo conoce nuestras debilidades. Si yo soy intolerante, ¿verdad? Si yo respondo a la primera, ¿verdad? Eso no me va a ayudar. Entonces Dios es un Dios poderoso, ¿verdad?, con su pueblo, y Dios deja su palabra para que su pueblo lo conozca a Él, y para que de esa manera, ¿verdad?, podamos vencer al enemigo. Dice cómo Dios ha vencido al enemigo, ¿verdad? Dice la palabra, triunfando el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, exhibió a las potestades del mal. Fíjese cuánta paciencia tuvo el Señor, ¿verdad? Usted sabe cuánto desprecio sufrió el Señor, cuántos insultos, cuántas acusaciones, cuántos señalamientos, cuántas veces lo golpearon, ¿verdad? Todo usted sabe todo eso, ¿verdad? Y Él fue a la cruz y murió. Qué paciente, imagínese. No sé si nosotros haríamos lo mismo, ¿verdad? Si hablan mal de mí, a veces yo no me quedo con eso. Imagínense, ¿y quién se beneficia, yo o el enemigo? El enemigo. Entonces, debemos, hermanos, ¿verdad?, conocer a Dios y hacernos, pues, de esa virtud de la longanimidad para que sea una bendición en nuestra vida. Yo creo que de esa manera es como nosotros probamos, pues, la bendición de Dios, ¿verdad? Por eso también el subtítulo del tema es probando de Dios, ¿verdad? Qué maravilloso. Es como probar como dice el salmista, el Salmos 19, es como probar de un panal de miel, ¿verdad? La delicia, el sabor, ¿verdad?, dulce. Cómo uno puede disfrutar de Dios, ¿verdad? Primeramente conociéndolo y después haciéndonos de su bendición. La longanimidad es una bendición de Dios en la vida del creyente. Entonces, es el hombre el que se destruye a sí mismo. Efesios capítulo 1 y su verso 7 dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjense. En Romanos capítulo 2, verso 4 dice, o menospreciáis las riquezas de Dios. Fíjense. El hombre lo menosprecia. En Efesios, capítulo 1, verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas, ¿verdad? Según las riquezas de su gracia. Dios es rico en abundancia, ¿verdad? Es tan grande la riqueza de Dios y es una bendición para el hombre, ¿verdad?, la salvación. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra. El hombre la desprecia. La desprecia. Entonces, ¿cómo la desprecia? El resultado es condenación. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, aquí dice arrepentimiento. Allá en Efesios capítulo
1 y su verso 7 dice la palabra del Señor. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Fíjese, ¿ven? El hombre no se arrepiente, desprecia la riqueza de Dios. Tanto lo ha esperado Dios, ¿verdad? Y el hombre no quiere entender. Finalmente el hombre va a llegar un momento en que va a morir y se va a ir sin la salvación. ¿Qué pasó? Dios no puso la bendición a su alcance, claro que sí, porque Dios no lo destruyó en el primer pecado que el hombre cometió. Dios soportó. Hay hombres que llevan, dice la palabra del Señor en el libro de Job, que el hombre entre más vive, más peca. Fíjense. Y hay hombres que así son, hermanos, y no se arrepienten, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos como creyentes, a veces hacemos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, pero Dios no te destruye inmediatamente, ¿verdad? Dios te da la oportunidad de que escuches su palabra, de que la leas, de que la medites y que te des cuenta que estás mal y te arrepientas. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el hombre menosprecia la riqueza de Dios. Y finalmente, dice la palabra, que el hombre se pierde. Entonces, es el hombre el que se destruye a sí mismo. No podemos, ¿verdad? Por ejemplo, hay argumentos que dicen también, ¿cómo es posible que un Dios amoroso va a condenar a sus hijos al infierno? El problema es que el hombre ya está condenado. ¿Por qué se condena al hombre? Por el pecado. Es el pecado el que lleva al hombre a la muerte, a la condenación. Y Dios da una salida, su riqueza, su longanimidad al alcance del hombre, ¿verdad? Dios pone entonces, ¿verdad? Dios abre la puerta de la salvación, manda a Jesús. Pero el hombre ignora la riqueza de Dios, desprecia la riqueza de Dios, ¿verdad? Y entonces no puede haber un cambio pues en la vida del hombre y el hombre mismo está cavando su tumba y al final se va a perder. Entonces, pero, hermanos, la longanimidad de Dios es inagotable, no se termina. Ahí está. Lo que se termina es la vida del hombre, ¿verdad? El hombre es el que muere, pero Dios sigue estando ahí para el hombre. Hasta el último minuto el hombre puede arrepentirse todavía. Pero hay hombres orgullosos que no se quieren arrepentir. Entonces, Dios es longánimo con el hombre, mis amados hermanos y mis amados amigos. Vamos a pasar al siguiente punto. Número 2. La longanimidad de Dios debe ser una virtud en los creyentes. Ahora, esto, ¿verdad? Primeramente conocemos a Dios, ¿verdad? Participamos de su bendición cuando creemos, ¿verdad? Es cuando hacemos real esta bendición en nuestra vida, ya no la despreciamos, sino ahora la valoramos, nos arrepentimos, hacemos lo que la palabra dice, ¿verdad? Lo que Dios ha esperado en nosotros, con paciencia. Dios no te destruyó cuando pecaste, porque es un Dios longánimo contigo, ¿verdad? Y entonces, entendiste, ¿verdad? Que esto te guía al arrepentimiento, ¿verdad? Es una oportunidad para que te arrepientas, oyes el Evangelio, te arrepientes y alcances la salvación de tus pecados, ¿verdad? Y sabemos esos pasos cuando sos bautizado, ¿verdad? Pero, ¿qué sigue ahora? Ahora lo que sigue es que debemos hacernos de esta virtud para poder perseverar. Por eso el apóstol Pedro dice allá en primera Pedro, capítulo 2, verso 3, si habéis probado, ¿verdad? Si han experimentado lo que es Dios, si saben quién es Dios, si ya conocen quién es Dios, entonces es obvio que van a estar listos pues para el desafío que viene en sus vidas, un desafío que era verdaderamente grande, ¿verdad? Lo que ellos iban a padecer, ser perseguidos a muerte. Bueno, ya lo estaban padeciendo, pero se iba a intensificar todavía, ¿verdad? Iba a ser más intenso y ellos tenían que estar preparados para eso. Entonces nosotros, hermanos, al igual que ellos, debemos hacerlo, ¿verdad? Parte de nuestra vida para poder continuar perseverando en esta tierra, ¿verdad? Contra todas las dificultades que podamos enfrentar. La longanimidad de Dios debe ser una virtud en los creyentes. Colosenses capítulo 1 y su verso 10 dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense, dice la palabra que debemos andar para que andéis como es digno del Señor. O sea, tenemos que ser dignos del Señor. Y luego dice la palabra para que llevéis fruto. Fíjense, para que llevéis fruto. Como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea que si nos hacemos de esta virtud, agradamos a Dios ¿en qué?
en todo. Llevamos frutos en todo. No solamente como pensamos, ¿verdad? Bueno, que cuando cantamos llevamos frutos de labios. Y eso es una verdad, pero Dios espera todo de ti, ¿verdad? Pero ¿cómo? Haciéndote de la virtud de Dios. Entonces dice el verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice, fortalecidos con todo poder. O sea que este es, hermanos, Dios obrando en la vida del creyente. Cuando el creyente se hace de la virtud de Dios, de los caracteres de Dios, ¿verdad? Yo debo reconocer que debo poner por obra las virtudes, los principios de Dios, ¿verdad? Deben regir mi vida, ¿verdad? Porque es de la manera como yo puedo disfrutar del poder de Dios. ¿Es Dios poderoso? Claro que Dios es poderoso. Dios es un Dios poderoso, mis amados hermanos. Pero ¿cómo puedo yo hacerme de las bendiciones del poder de Dios? Dice la palabra del Señor, fortalecidos con todo poder. Entonces, ¿es posible esto? Sí es posible. ¿Por qué necesito ser fortalecido con todo poder? Porque voy a enfrentar muchas cosas, ¿verdad? En mi vida como creyente. Por ejemplo, ahí los hermanos que estaban en Colosas, ellos estaban enfrentando muchas falsas enseñanzas, herejías. Ellos tenían que ser pacientes, tenían que estar fortalecidos, ¿verdad? Para poder lidiar con todos estos problemas que estaban enfrentando. Y es lo mismo, hermanos. ¿Cómo fortalecernos entonces? Haciéndonos pues de la virtud de Dios. En este caso estamos hablando de la longanimidad. La longanimidad de Dios es importante porque significa grandeza de ánimo. Dios nos fortalece, ¿verdad? A través de sus virtudes. Entonces, inciso A, debemos tener grandeza de ánimo frente a las adversidades como creyentes. Frente a las adversidades, mis amados hermanos, debemos tener ánimo, no perder el ánimo. Para eso hay que conocer a Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 6, verso 4 al 6. Dice la palabra del Señor de esta manera. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, fíjense, en tribulación, en necesidad, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Fíjense, cuántas cosas aguantaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Eran muchas cosas. ¿Cuántas cosas aguantamos nosotros, hermanos? Yo no sé. ¿Cuántas ha aguantado usted, verdad? ¿Y cómo lo ha sostenido Dios, verdad? Pero es posible tener ánimo cuando estamos pasando todas estas cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice la palabra que había estado en necesidades, en tribulaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos. Pero no perdía el ánimo. Entonces, ¿por qué razón? Porque era un hombre que se había hecho de las virtudes de Dios. Ahí en el verso 6 vemos que el apóstol Pablo habla de la bondad, habla de la longanimidad. Fíjense. Entonces él conocía todos estos atributos. Y es por eso que él los escribe. Porque primeramente, ¿verdad? Por ejemplo, lo vemos en Romanos capítulo 2, verso 4, que es el mismo apóstol el que está escribiendo. Lo vemos en Colosenses, que es el mismo apóstol también. Y lo vemos ahora en 2 Corintios, que es el mismo apóstol también. Entonces él conoce el carácter de Dios, la virtud de Dios. Y es por eso que él puede, ¿verdad? Soportar la cárcel, estar gozoso en la cárcel, soportar azotes, soportar tumultos, soportar, dice en Filipenses 1, 12 al 18, falsos testimonios de falsos hermanos, ¿verdad? Falsos señalamientos, tantas cosas también que inventaron contra el apóstol Pablo, pero nada le hizo perder el ánimo al apóstol Pablo, ¿verdad? Y nosotros, ¿cuántos soportamos, hermanos? ¿Tenemos problemas? Tal vez sí, tal vez no, ¿verdad?
pero más de alguno ha de tener problemas en las congregaciones, problemas en su casa, problemas con sus hijos, problemas en su matrimonio, ¿verdad? ¿Cuánto aguantamos nosotros, verdad? Hay matrimonios que empiezan a tener problemas y ya se quieren divorciar. Y no es así, mis amados hermanos. Tenemos que hacernos de la virtud de Dios porque es una herramienta importante para que nosotros podamos soportar tantas cosas, ¿verdad? Que van a venir en nuestras vidas y los vamos a soportar con gozo, con alegría, ¿verdad? Buscando la solución al problema bajo las virtudes de Dios, bajo las virtudes de Dios. Si nosotros no hacemos de las virtudes de Dios, Él siempre va a estar ahí porque ese es Dios, esa es la esencia de Dios en nosotros, ¿verdad? La longanimidad es la esencia de Dios, es el poder de Dios obrando en el creyente. Estoy poniendo por obra lo que Dios es en mi vida, ¿verdad? No solamente ponemos por obra la palabra, ¿verdad? Cuando nos convertimos, cuando perseveramos, sino que ahora debemos conocer a Dios, ¿verdad? Y dejar que ese Dios sea ahora parte de nuestra vida, ¿verdad? La grandeza de Dios en nuestra vida, su poder obrando en nuestra vida. Y bueno, como les decía, mis amados hermanos, es parte pues de la práctica, ¿verdad? Que nosotros debemos, bueno, perseverar en ella, es parte de la perseverancia. Entonces, ser longánimo significa, hermanos, ser constantes, ¿verdad? Estar constantes, ¿verdad? Soportando, ¿verdad? A veces vamos a enfrentarnos a muchas cosas y nosotros debemos ser constantes, ¿verdad? No vamos a dejar de perseverar por eso, tampoco vamos a dejar de congregarnos, tampoco vamos por ejemplo, ¿verdad? A responder pues de la manera inadecuada, como en este caso cuando hay problemas familiares, problemas matrimoniales, ¿verdad? Problemas congregacionales. Vemos que hay divisiones. ¿Por qué hay divisiones? Porque no está el carácter de Dios. ¿Por qué hay divorcio? Porque hace falta el carácter de Dios. Y así es entonces, mis amados hermanos, esta virtud es muy importante en nuestra vida. E inciso B, debemos ser longánimos con todos. Ahora, esta virtud nosotros la debemos poner por obra con todos, no solamente, ¿verdad? Con algunos, sino con todos. ¿Por qué razón? Porque en todos lugares vamos a enfrentar cosas, ¿verdad? Que puede ser un tropiezo para nosotros. Pero si nosotros practicamos esta virtud con ellos, entonces vamos a soportar pues todo lo que podamos padecer, ¿verdad? Inciso C, debemos agradar a Dios por medio de la longanimidad. Es importante, ¿verdad? Porque podemos agradar a Dios por medio de la longanimidad, ¿verdad? Podemos ser pacientes con nuestros hermanos que no nos pueden entender, ¿verdad? Pacientes con los que nos acusan, pacientes con los que no nos quieren, pacientes, ¿verdad? En la casa cuando hay desórdenes, cuando no hay acuerdos, ¿verdad? Cuando las cosas se descontrolan, alguien tiene que ser paciente, ¿verdad? El que conoce a Dios es el que tiene que ser paciente, ¿verdad? Qué bonito es cuando son dos personas las que conocen a Dios y se han hecho de las virtudes de Dios, entonces los problemas no traspasan, pues, o no pasan de lo normal, ¿verdad? Pero cuando uno de los dos desconoce a Dios, el problema a veces se pone muy grande, ¿verdad? Muy intenso. Pero el que conoce a Dios tiene que hacer su parte. Y es de esa manera como el problema puede solucionarse. Inciso D, la longanimidad nos da crecimiento si lo practicamos. Colosenses 1:11 dice la palabra que creciendo en todo, ¿verdad? Nos fortalece, dice la palabra del Señor. Entonces, a través de la longanimidad de Dios, mis amados hermanos, si nos hacemos de esta virtud, vamos a tener un crecimiento, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Por supuesto, porque estamos poniendo por obra la virtud de Dios en nuestra vida. Eso nos va a llevar a trascender, ¿verdad?, nuestra fe, nuestra vida espiritual en el Señor. Dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Luego dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, esta virtud es importante para que nosotros podamos crecer ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Entonces esto nos reta, hermanos, a conocer a Dios, ¿verdad? A probar de sus virtudes, lo maravilloso que es Dios, ¿verdad?
No podemos decir, bueno, creemos en Dios, sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que existe Nueva York, pero nunca he ido a Nueva York. Entonces yo creo en Dios, sí, pero no he estado ahí en esa ciudad. Entonces es igual, creemos en Dios, sí, pero a veces no lo conocemos. Pero entre más conocemos a Dios, más vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Fíjense. Entonces, conocer a Dios no es solamente estar, ¿verdad?, programados como por ejemplo, ¿verdad?, congregarse y todo eso, ¿verdad? No es solamente eso, sino conocer a Dios, por ejemplo, en esta parte, ¿verdad?, en esta área de su virtud y hacernos de ella, ¿verdad? Dice la palabra que debemos crecer en el conocimiento de Dios a través de esta virtud. Entonces, esta virtud es importante, hermanos, para que nosotros podamos crecer individualmente, ¿verdad? Porque no se puede crecer, yo no puedo crecer por usted ni usted por mí. Esto es individual, ¿verdad? Nosotros nos hacemos de esta virtud individualmente y la ponemos en práctica. Y esto nos ayuda a que nosotros podamos crecer espiritualmente. Bueno, el ejemplo es que el apóstol Pablo fue un hombre que dice la palabra que estuvo, ¿verdad? Cerca, ¿verdad? Imitando a Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Estuvo ahí a la par, ¿verdad? Él fue alguien que perfeccionó, ¿verdad?, las virtudes de Dios en su vida. Y él dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él fue un imitador de Cristo Jesús. ¿Pero en qué? En sus virtudes. El Señor Jesús tenía todas estas virtudes, ¿verdad? Por eso decimos cómo Jesús aguantó tanto desprecio, cómo Jesús pudo ir a la cruz cuando él no debía nada, ¿verdad? Siendo él el Hijo de Dios, él pudo haber, dice la palabra, el Señor, puedo hacer que desciendan ángeles del cielo y me defiendan, pero ese no era el propósito. Entonces, es importante esta virtud, mis amados hermanos, si la practicamos. Inciso C, la longanimidad nos distingue en tiempos peligrosos. Los tiempos, hermanos, son peligrosos y esta virtud va a distinguir al creyente o distingue al creyente. Lo hizo en el primer siglo y, por supuesto, lo hace en el tiempo actual. Segunda de Timoteo dice la palabra en el capítulo 3 y su verso 9. Número 1, los que no practican esta virtud. Fíjense qué pasa al no practicar esta virtud. Dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, verso 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces aquí está hablando, hermanos, si usted lee el capítulo 3, su verso 1 en adelante, está hablando de tiempos, ¿verdad?, difíciles en el mundo. Dice que van a haber hombres amadores de sí mismos, ¿verdad?, hombres desobedientes a los padres, hombres ingratos. Y ahí explica, mis amados hermanos. Y luego también habla, ¿verdad?, de falsos hermanos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que esto es a causa de descuidar, pues, la virtud de Dios. ¿Y qué pasa con estos hermanos? Es que no pueden continuar perseverando, pues, en la fe, sino que se apartan, dice la palabra del Señor. Fíjense, hay mucha gente que se queda, mis amados hermanos, que, por ejemplo, en este caso, ellos por una falsa enseñanza, pero hay gente que se queda por cualquier cosa, ¿verdad? Y hay gente que también se queda, ¿verdad?, por problemas que pueden suceder, que pueden enfrentar y que no son capaces, ¿verdad?, de digerir. Entonces, esto es lo que pasa, que dice la palabra del Señor, no irán más adelante. Entonces, número 1, los que no practican esta virtud, inciso A, se alejan de Dios. Porque si no tienes esta virtud, es muy fácil que te alejes de Dios. Inciso B, no perseveran hasta el fin. Usted ve el texto allá en Mateo capítulo 24, verso 12 al 13, que hay que perseverar hasta el fin. Pero si no hay esta virtud en nuestras vidas, como los tiempos son tan malos, ahí mismo dice en Mateo capítulo 24, verso 13 al 14, por haberse enfriado, dice el amor. Muchos de ellos, dice la palabra, por haberse acabado el amor, dice la palabra del Señor. Muchos de ellos se enfriarán, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces la virtud de Dios, hermanos, es inagotable, no se acaba, pero como el hombre se aleja de él, ¿verdad?, entonces no persevera hasta el fin. Inciso C, se hace manifiesto su fe falsa. Bueno, se hace manifiesto una fe falsa
¿Por qué razón? Porque si no ponemos por obra la virtud de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿sobre qué estamos fundamentados, verdad? ¿Sobre qué estamos perseverando, verdad? Tarde o temprano podemos quedarnos, pues, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor manifestarse. Una fe, ¿verdad? Que no era verdadera, pues que no era genuina, que no estaba fundamentada realmente en Dios. Número 2, la longanimidad es clave para perseverar. 2 Timoteo 3:10, dice la palabra del Señor de esta manera: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Ahora fíjese qué es lo que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo. Timoteo, en un tiempo, hermanos, peligroso que estaba viviendo, ¿verdad?, la iglesia en Éfeso, dice la palabra del Señor que Timoteo había seguido, inciso A, la doctrina que enseñaba el apóstol Pablo. Ahora, esto abarca las virtudes de Dios. Inciso B, conducta, propósito y fe. Eso era lo que el joven había seguido, ¿verdad? La conducta, no solamente, ¿verdad?, la doctrina, sino la conducta del apóstol Pablo. ¿Fue Pablo paciente con los hermanos? Sí. ¿Con todos? Sí, con todos. Y es por eso que él les escribe carta, porque él los ama. Y él no les escribe carta como para diciendo ustedes ya no son parte del cuerpo de Cristo, o como para mandándolos al infierno, no. Él da una explicación clara, ¿verdad? Cómo deben crecer. Y es por eso que habla de la longanimidad. Porque lo que los hermanos no tenían en muchas congregaciones era eso. O en su vida personal también. Era la longanimidad de Dios. Y él le recuerda a Timoteo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Timoteo seguía? Inciso A, pero tú has seguido mi doctrina. Inciso B, conducta, propósito, fe. Inciso C, longanimidad, amor y paciencia. Eso quiere decir que Timoteo, hermanos, era un hombre que se había hecho, pues, de la virtud de Dios. Fíjense, Pablo se hizo de la virtud de Dios. La longanimidad de Dios era parte ahora de la vida del apóstol Pablo, pero también era parte de la vida de Timoteo y también era parte de la vida del apóstol Pedro. Pedro habla de eso también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenían ellos que enseñar esto, ¿verdad?, a los hermanos. En este caso, el apóstol Pablo le enseña a los hermanos en Roma, ¿verdad? Porque ahí habían tantos problemas en las iglesias de Cristo en Roma. Le enseña a los hermanos en Corinto, le enseña a los hermanos en Colosas. Y ahora le manda a Timoteo también que él se haga, que no se aleje pues de esta virtud, porque esto es importante en su vida. ¿Para qué? Para perseverar. Imagínense una persona joven como Timoteo en un mundo tan difícil como la que estaba pasando en ese tiempo, tiempos peligrosos que vivió la iglesia en ese tiempo. Bueno, en este tiempo no es la excepción. En este tiempo, hermanos, también hay tiempos difíciles que los creyentes se enfrentan. Pero ¿cómo podemos seguir nosotros, verdad? Perseverando, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Haciéndonos, mis hermanos, de esta virtud, de la longanimidad de Dios. Entonces, tiene que ser parte, pues, de la vida del creyente. Si en verdad le habéis gustado de él, si en verdad le habéis conocido, iba a poner, pero puse si en verdad habéis gustado de él, en verdad conocemos a Dios, hemos probado de él. Esas son preguntas, ¿verdad?, que estamos haciendo para resumir el tema. Número 1, en verdad conocemos a Dios, ¿verdad? Eso fue lo que le preguntó el apóstol Pedro a los hermanos. Hemos probado de él, hemos probado de Dios. Estamos poniendo en práctica su virtud en nosotros. Número 3, ¿es tarde para hacerlo? ¿Es tarde para poner en práctica la virtud de la longanimidad en nosotros? No creo que sea tarde. Solo debemos ser humildes y reconocer lo que debemos cambiar, ¿verdad? Soy intolerante, ¿verdad? Soy impaciente, no puedo, ¿verdad?, soportar los que no actúan igual que yo, ¿verdad?
No puedo soportar a aquellas personas que hablan mal de mí, aquellas personas que me odian, aquellas personas que me señalan. No puedo soportar a mi pareja, ¿verdad? No puedo soportar, bueno, hay que reconocer, ¿verdad? Hay que reconocer. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que nosotros debemos hacer parte de nuestra vida la virtud de Dios. En este caso, la longanimidad de Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios. Y de esta manera, mis amados hermanos, pues no vamos a responder, pues, inadecuadamente, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos en Asia Menor que iban a ser perseguidos, ¿verdad? Por el Imperio Romano, y no solamente por el Imperio Romano, por los judíos también. Ellos no iban a ponerse a pelear, ¿verdad? Ahí, a responder, pues. Por ejemplo, Jesús, dice la palabra, cuando lo golpeaban, él no respondía. Cuando lo escupían, dice que él tampoco respondía, ¿verdad? Cuando lo insultaban, dice la palabra que él no respondía. Es que él, ¿verdad? Pues se hacía de esta virtud. Entonces, es importante en nuestra vida. Solamente hay que reconocer, ¿verdad? Si yo soy una persona que no puedo controlarme, ¿verdad? Que soy impaciente, que no puedo perdonar, ¿verdad? Bueno, todo eso es parte que no tenemos en nosotros la virtud de Dios. Hay que reconocerlo y no es tarde para practicarlo, ¿verdad? No es tarde para que esto sea una bendición en nuestra vida. Porque es una bendición porque nos ayuda a perseverar, ¿verdad? El Señor Jesús terminó su ministerio en una nación, ¿verdad? Que durante sus 3 años de ministerio, ¿verdad? Estuvo empeñado en destruir a Jesús, pero él terminó su ministerio. El apóstol Pablo también terminó su ministerio. El apóstol Pedro también terminó su ministerio. Los primeros cristianos también perseveraron hasta el fin. Y nosotros también vamos a perseverar hasta el fin si nos hacemos de esta virtud, hermanos, porque estamos en una sociedad difícil, ¿verdad? Que vemos muchas cosas, ¿verdad? Que no nos agradan, que no estamos de acuerdo, pero debemos de ser pacientes, ¿verdad? Debemos de ser pacientes y esperar en Dios, ¿verdad? Haciéndonos de esta virtud. ¿Por qué es importante la longanimidad de Dios en nuestras vidas? No despreciemos las riquezas de Dios. Porque es importante la longanimidad de Dios en nuestras vidas, no despreciemos la riqueza de Dios. Es de despreciar, hermanos, la riqueza de Dios, aún siendo creyentes, cuando no hacemos, ¿verdad?, parte de nuestra vida esta virtud. Entonces, mis amados hermanos, si tenemos acceso a las bendiciones de Dios, no hay lugar, pues, para despreciar esta virtud, ¿verdad? Entonces, este ha sido el tema de hoy, disfrutando de la longanimidad de Dios, ¿verdad? Yo veo, pues, que el que nos disfrutó, ¿verdad?, verdaderamente fue el apóstol Pablo, Timoteo, el apóstol Pedro, y ellos insisten en que los creyentes también lo hagan, y yo creo que nosotros debemos hacerlo también. Si no lo hemos hecho, ¿verdad?, no es tarde para hacerlo. Hay que conocer primeramente a Dios, ¿verdad? Primeramente debemos entender, número uno, que Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Cuántos pecados cometimos antes de convertirnos? Él fue paciente, Él te soportó, Él no te destruyó, ¿verdad? Número dos, su riqueza es inagotable, no se acaba. Él está ahí siempre para ti. Y número tres, ¿qué te hace falta entonces? Hacerte de las riquezas de Dios, no despreciarlas, no ignorar que esta virtud es fundamental. Ha sido fundamental antes de que creyeras, porque Él no te destruyó antes de que creyeras. Ahora ya creíste, sigue siendo fundamental, ¿verdad?, para que puedas disfrutar ahora de esta bendición. La única manera de disfrutar de esta bendición es hacerla parte de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo va a cambiar nuestra forma de ser, nuestro ánimo, ¿verdad? Si la longanimidad de Dios representa grandeza de ánimo, eso significa, ¿verdad?, que usted está preparado para todos los desafíos que pueda venir en su vida si se hace de esta virtud. Amén. Esto ha sido, hermanos, la meditación de esta noche. Yo quisiera que, bueno, simplemente que meditamos juntos la palabra del Señor y que es tarea de ambos, ¿verdad? Tarea de ustedes, tarea mía también. Y dependiendo de quién lo pone por obra, es el quien lo va a disfrutar. Amén. Vamos a ir a Dios en una oración.
Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, por cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos estuvieron sintonizando, Padre Celestial. Los encomendamos en tus manos, Señor, en cualquier necesidad que ellos puedan estar pasando. Padre, bendígalos y ayúdalos, Padre Celestial. También te pedimos por nuestros hermanos que están infectados, Padre, con el COVID. Te rogamos, Padre, que usted también esté al lado de ellos, Padre. Así bendiga también a mi familia. Te doy gracias por mi hijo Jabac, Señor, por un año más de vida que le has dado, Padre. Y usted conoce, Padre Celestial, cuáles son nuestras necesidades, pues ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por nuestra vida, por tu amor y tu santa misericordia, por toda tu bendición, Padre, en nuestra vida. Que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Así que vamos a terminar entonces una transmisión más a través del ministerio Siguiendo sus Pisadas. Y por supuesto, continuaremos la próxima semana, si Dios así lo permite, ¿verdad? Si Dios así lo quiere, estaremos una vez más con ustedes. De mi parte, feliz noche. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima, hermanos. La mañana, cuida la mañana, cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, si con él tú siempre estás. Si tú amas a Cristo te salvará, al cielo él te llevará, si él te llevará. Él te llevará, oh hermano, si tú amas a Cristo te salvará, al cielo Él te llevará, y con los ángeles podrás estar. Cuida la mañana, cuida la mañana, cuida la mañana, cuida la mañana, cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, oh, te cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, si con él tú siempre estás. Si tú amas a Cristo te salvará, al cielo él te llevará, si él te llevará, al cielo él te llevará, hermano, si tú amas a Cristo te salvará, al cielo él te llevará, y con los ángeles podrás